realidad es una aleación de hierro con carbono y muchos más elementos, pero normalmente los aceros normales son desde el 0,03 por arriba o 0,10 hasta un 2% aproximadamente. Pasamos del 2% de carbono, ya no es acero en sí, eso ya vamos a llamarlo arrabio, acero fundido, acero colado. ¿De dónde parte este acero? Pues claro, con la historia que había, que con carbón vegetal se podía sacar el acero, se podía fundir, inmediatamente dijeron, hombre, hay que hacer algún puchero, valga la redundancia, para cocer eso con tal, meter mineral y con carbón. Y de ahí vino la historia del alto horno. El alto horno es la verdad, un recipiente muy grande en el cual se mete carbón de coke y a base de presión y eso están ardiendo y está fundiéndose todo el mineral de hierro que se mete con el carbón o con el coke y esto se mezcla. El producto que sale normalmente se pincha en los hornos y van saliendo por unos regates, digamos, que son como de arena, y están saliendo unas pastillas como de este tipo, en otras dimensiones, que se llama arrabio o, como digo, acero fundido. ¿Para qué sirve? Sinceramente, simplemente para refundir otra vez y hacer acero ya normal. Eso en sí no vale para nada porque es un acero muy frágil, con un porcentaje del 3 o el 4% de carbono, que con un golpe se rompe. Ese acero, digamos, en realidad no sirve para, quitando pues, cuando se hacen cosas de hierro fundido, pero ya con un carbono controlado, que se hacen placas o lo que sea. De ahí dicen, bueno, hay que inventar otra cosa para poder llegar a que este acero, afinar, eliminar ese carbono. ¿Qué hacemos aquí? Pues se inventaron los que llaman cubilotes, ¿verdad? Que son de meter mineral de hierro con arrabio, soplado con oxígeno, y con ese calor que genera y removiendo esto, van bajando, quemando carbono, que salen por la boca y sale un acero, por lo menos con el carbono admisible, con un acero más dúctil, que no sea tan frágil como el anterior, que el arrabio. ¿Qué ocurre? Que este acero pues salía muy sucio. No hay una limpieza, todos estos aceros, pues el hierro, perdón, el mineral, pues tiene ahí cobre, azufre, manganeso, cromo, una serie de productos que están en la tierra, y esto unos hay que eliminar, otros son buenos, pero claro, para cada clase de acero el suyo. Entonces ya a raíz de esto viene, digamos, se hacían aceros blandos muy bien, pero es cuando llegamos al horno eléctrico, y otros hornos se pueden fabricar también con aleación, pero en este momento el principal horno de fundición para aceros especiales son los hornos eléctricos. El horno eléctrico, la verdad, es, como suele decirse, es un, pues valga la expresión, un puchero, en el cual pues tiene 3 electrodos, los hay de inducción, pero el principal es con 3 electrodos de una potencia muy importante, los cuales pueden llegar a tener, normalmente son electrodos de 2 metros de largo, con su interior tienen una rosca cónica que se van uniendo unos a otros, de manera que pueden tener, pues nunca se acaba el electrodo de consumir, porque cuando ven que se queda corto ya, porque se va fundiendo con el acero, también desaparece el carbono, que son de grafito, estos electrodos, entonces le empalman otro arriba y así van siguiendo hasta que se acaban las coladas además. En este horno, esos electrodos, que pueden llegar hasta 600 milímetros o así de diámetro, que son de un peso curioso, tienen unas abrazaderas que están refrigeradas y estos tienen unos apoyos que son, digamos, que balancean según la distancia de la carga. Bueno, un horno eléctrico es el puchero, con una zona solera que se llama abajo, revestida con ladrillo refractario, de sílice y todo eso, pero cubriendo muy bien las partes laterales, que por supuesto están también refrigeradas por fuera, y ahí es donde se deposita la chatarra. ¿Cómo se echa la chatarra? Hay unas cestas en las cuales, con un atado abajo, unos suelen poner cuerda, otros ponen un grillete, que están tapadas abajo, de manera que la grúa las lleva al horno, suponiendo que el horno es esta mesa, le mete ahí. Entonces la grúa pega un tirón, se abre de abajo, sube y ya está el horno lleno de chatarra. Ahora se cierra la tapa y empieza a fundir. Estos electrodos
tiene una distancia, esto es todo automático, y el ruido es ensordecedor, es una locura, pero bueno, entonces saltan arcos entre la chatarra y esto, y va fundiéndose esa chatarra. Cuando, digamos, la chatarra ha terminado, está todo de caldo, vemos que el horno no, digamos, tiene poco. ¿Por qué? Porque la chatarra va toda suelta, va eso, y el caldo es otra cosa. Inmediatamente, cuando ven que está todo fundido, se abre el horno rápidamente y se hace una o dos recargas con el fin de sacar una carga que sea normal, 50 toneladas, 100 toneladas o lo que sea. Con eso sabemos aproximadamente las toneladas de acero que tenemos.